Vamos a orar al Señor en esta hora, vamos a clamarle a Él, vamos a pedirle que nos dirija, nos bendiga, guíe nuestros pasos y permita que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para alabanza y gloria de su nombre. Oremos al Señor. Padre Celestial, nos encontramos en esta mañana delante de tu presencia, te glorificamos y te damos infinitas gracias por todas y cada una de tus bondades, por tu inmenso amor y el cuidado que tienes para con cada uno de nosotros. Guía nuestros pasos y ayúdanos a vivir en y para ti de acuerdo a tu propósito. Exaltamos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias, eres bueno. Gracias, bendito Dios, por habernos permitido, los que estamos aquí, llegar por nuestros propios medios con el propósito de honrar y glorificar tu nombre. También te pedimos que aligeres los pasos de los que vienen en camino, aquellos, Señor, que nos están viendo y escuchando a través de Santel Radio y Televisión. Te pedimos por ellos que tu bendición sea sobre sus vidas, los que están fuera de Bogotá. Señor, que tu gracia y amor sea sobre ellos. También te pedimos, eterno Padre, que seas dándole bendición y vida eterna a todos y cada uno de los que nos escuchan, que tu palabra toque su mente, su corazón y se puedan convertir de las tinieblas a tu luz admirable. Ahora, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tomes la vida de cada una de las familias aquí representadas y tu bendición sea sobre ellos. Guárdales en Cristo Jesús. Y permite, eterno Dios, que todo lo que hagamos en esta mañana de palabra o de hecho sea para glorificar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte. Gracias te damos, eterno Padre, por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús te agradecemos tus favores ahora y siempre. Amén y amén. Peticiones que ustedes tengan, mis amados hermanos, para hacerle al Señor en esta mañana. Hermana Marta Isaura. Petición ante el Señor, que yo y mi casa le sirvamos al Señor. Esa es mi petición. Amén. Muy bien, ¿alguien más? ¿Peticiones? Por la salud de un hermano, pastor, que estaba enfermito. Por la salud de un hermano de Edgar Rosero. Y los años también que lo achacan. ¿Cómo se llama él? Héctor. Héctor, por Héctor Rosero, que el Señor sea tocando su cuerpo, obrando en su vida. ¿Alguien más? Hermana Esperanza. Muchas gracias, pastor. Yo pido oración por toda mi familia y por mi trabajo. Muchas gracias. Estamos en el momento de presentar al Señor nuestras peticiones. Sí. Pastor, quiero darle gracias a Dios, primeramente porque me dio la oportunidad de esta mañana amanecer con vida y eso es el mejor regalo que Dios nos puede hacer a cada uno de nosotros. Aparte de eso, tengo un testimonio breve que contar. Y es que usted sabe que, yo no sé si le comenté, yo no sabía cómo estaba de salud, si tenía de pronto algo, ¿no?, que me afectara, el azúcar, lo que sea. Pero el lunes pasado me mandaron a hacer exámenes y gracias a Dios, primeramente, salieron todos bien. Aparte de eso, este sábado 6 tengo una cita médica presencial para ver todos los resultados y espero, primeramente confiando en Dios, que van a salir bien, con la única opción de que si por alguna circunstancia me dicen
que tengo que operarme, que tengo que hacerme algo, yo no me hago nada de eso, porque ya yo la edad que tengo no resisto operación ni nada de esas cosas. Entonces, eso se lo dejo al Señor. Entonces, oren para que todo salga bien, para que esos exámenes salgan como yo aspiro que sean, y es la voluntad del Señor, primeramente. Porque un versículo que el Señor siempre me pone toda la mañana, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con la presencia de Él me basta. Entonces, muchas gracias por escucharme. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a orar al Señor. Vamos a clamar a Él. ¿Aló? ¿Sonido? Vamos a clamar a Él para pedirle que dirija nuestros pasos, porque por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Oremos entonces al Señor. Hermana Joana, por las peticiones. Ok, tiene problemas de garganta. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu infinita misericordia, por tu gracia que es abundante, por tu gran amor manifestado a través de la obra de tu Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Colocamos la vida de la mamá de Esperanza delante de tu presencia. Señor, obra conforme a tu gracia, conforme a tu infinita misericordia, porque tu bondad es grande, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos que obres en su cuerpo, sobre todo en sus ojos, que eterno Padre detengas el avance de la ceguera y le permitas, eterno Dios, también tener el ánimo, la confianza, el descanso en tu presencia para fortalecerse cada día a pesar de las dificultades. También, eterno Padre, colocamos la vida de Héctor Rosero delante de tu presencia, que seas obrando en él conforme a tu infinita gracia y misericordia. Escucha, Señor, el clamor de Edgar, nos unimos a él pidiendo por su hermano, que obres en su cuerpo conforme a tu propósito y permitas que esta situación le ayude a tener un encuentro contigo. Gracias te damos por la vida de Ricardo, te damos muchas gracias porque él pudo venir hasta este lugar en esta mañana y glorifica tu nombre y te exalta, eterno Dios, se siente bien, pero también te pedimos que seas obrando en sus exámenes, en el procedimiento que le van a hacer, y que todo salga de acuerdo a tu voluntad y a tu misericordia en su cuerpo. Gracias por obrar en él, gracias por la vida de nuestra hermana Jael. Te estamos suplicando tu bendición para su trabajo, para la labor que ella realiza, y también por la vida de su familia, que seas conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, obrando en la vida de su hija y de sus nietos y de su bisnieto. Permite, eterno Padre, que la obra tuya se perfeccione cada día en su familia y lleguen a rendirse a tus pies exaltando tu nombre. También te damos gracias, eterno Padre, por William, por Blanca, por sus hijos, que seas obrando conforme a tu misericordia en su familia, y también, eterno Dios, que la transmisión que ellos realizan pueda llegar a mucha gente, que muchas personas escuchen tu palabra, escuchen el Evangelio de Jesucristo y se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Y permite, eterno Padre, que cada día, Señor, resulte trabajo para realizar. Gracias te damos por los equipos que tú has permitido que tengan para hacer las transmisiones, y bendíceles en su trabajo y en todo lo que ellos realizan. Sobre todo, Señor, que el amor y la armonía familiar siempre esté presente en sus vidas. Gracias por la vida de Marta Isaura, por su familia. Concédele la petición de su corazón, que toda su familia alabe a Jehová, que lo alabe porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Que ella y su casa puedan servirte, Señor,
Sigue tratando la vida de Pedro, su cuerpo, tocando su salud. Te bendigo, eterno Padre, por la obra que haces en todos y cada uno de nosotros. Extiende tu bendición a todos los que aquí nos encontramos, por la familia Rosero, que tu bendición sea sobre ellos. También por Beatriz y Manuel Jaramillo, tu bendición, Señor, sea sobre sus vidas, especialmente tratando el cuerpo de Beatriz, obrando en ella conforme a tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Así como decías, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora Iglesia Centro para la Excelencia Familiar que para siempre es su misericordia. Él vive y reina por los siglos de los siglos, porque para siempre es su misericordia. Él es el único, inmortal, invisible, porque para siempre es su misericordia. Es nuestro Dios eterno y soberano, y para siempre es su misericordia. Es nuestro proveedor, nuestro dador de la vida, nuestro dador de todas las cosas, porque para siempre es su misericordia. Misericordioso eres tú, Jehová, y grande, bueno en todo tiempo. Estás pendiente de todos y cada uno de nosotros, y por eso te exaltamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Muy bien, mis hermanos, vamos a mirar en Romanos capítulo 2, en nuestro estudio de la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, en la palabra del Señor. Y haciendo un repaso en el libro de Romanos, en el capítulo 2, nosotros encontramos el tema de este capítulo es el juicio de Dios. O sea, por todo el capítulo, ¿usted qué encuentra? El juicio de Dios. Eso es lo que usted va a encontrar allí en este propósito del Señor. Entonces, en cuanto al juicio de Dios, en el juicio de Dios nosotros encontramos que no tenemos, en cuanto a juicio, no es derecho nuestro, de acuerdo a lo que dice el versículo 1, que no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí hacemos un repaso de lo que hemos tratado hasta ahora. Entonces, en primer lugar, o sea, ahí podríamos hablar como los 10 mandamientos del juicio de Dios o 10 parámetros del juicio de Dios. Entonces, el primer parámetro del juicio de Dios es que en primer lugar, es que Dios es el único que puede juzgar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo primero en cuanto al juicio? Que Dios es el único que puede juzgar. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. En segundo lugar, lo que podemos encontrar allí en el versículo 2 es que el juicio de Dios es justo. O sea, ¿cómo va a ser el juicio de Dios? Justo. O sea que allí no hay plata bajo la mesa, no hay soborno de magistrados, no hay soborno del juez, no hay amiguismos, no hay quien tenga la vara con... No es que yo tengo vara con el juez y el juez va a fallar a mi favor. No, aquí el juicio será ¿qué? Justo según el derecho. O sea, Dios tiene un decálogo, Dios tiene una ley, Dios tiene una normatividad, Dios tiene una ética, y de acuerdo a eso nos va a ¿qué? A juzgar, pero en justicia. En tercer lugar, entonces nos habla acerca de que el juicio de Dios nos da una oportunidad para todos. O sea, Dios juzgará a todos de acuerdo a su carácter. Ese es lo tercero. Entonces, lo primero es que el juicio le pertenece a Dios, que el juicio es justo y que el juicio será de acuerdo a ¿qué? Al carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? ¿Qué dice el versículo 3? Dice que Él es paciente, benigno y longánimo. Dice, de acuerdo a su longanimidad. Entonces, ¿qué está diciendo allí?
que es de acuerdo a su bondad. Entonces, cuando hablamos de acuerdo a su bondad, encontramos que es de acuerdo a su misericordia. Y la misericordia de Dios es prolongada. Por eso dice longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Prolongar. O sea, extender, alargar. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto, ¿qué? Te prolongué mi misericordia, o sea, longánimo. Y aparte de eso es que paciente. Eso es lo que dice allí, miren allí el versículo 3. ¿Alguien que lo lea, por favor? Romanos 2, versículo 3. Muy bien. Sigue, por favor. 4. ¿O menosprecias a las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Muy bien. Entonces, el juicio de Dios es que, según el juicio de Dios es justo, o sea, es en justicia, no es que este hizo tal cosa o este hizo tal otra, aquel que llegó y donó millones para una obra de caridad, entonces ese sí tiene, en el juicio van a ser magnánimos con él, van a ser benignos con él. No, es que el pastor siempre estaba predicando, enseñando, entrenando pastores y todo, entonces él tiene tal derecho. No. El juicio de Dios es ¿qué? Justo. Es en justicia para todos. Hablamos de que el juicio de Dios entonces también tiene que ver ¿con qué? Con su carácter, que Él es paciente, benigno y longánimo. Entonces, es benigno, es misericordioso, es paciente. O sea, no nos ha castigado de acuerdo a lo que merecemos. Todavía no ha destruido esto porque nos tiene ¿qué? Paciencia. El apóstol Pedro dice: es que algunos tienen su venida por tardanza. Dice: no, él no tiene por la venida por tardanza, sino que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí viene el cuarto punto. En el juicio de Dios nos va a tratar de acuerdo a ¿qué? Al arrepentimiento. De acuerdo a. Entonces, ¿puede usted estar de pie ante el juicio de Dios? Si se ha arrepentido en Jesucristo. Porque su bondad, misericordia, su paciencia, su aguante esperando a ver si se arrepienten, y longanimidad extiende su misericordia para ver si nos arrepentimos. O sea, eso es lo que está haciendo ahora, dándonos ¿qué? Una oportunidad de arrepentimiento. Entonces, la otra cosa es, miremos allí en el versículo 5. Lean por favor el versículo 5. No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, en el juicio de Dios habrá castigo. O sea que en el juicio de Dios hay absolución y hay condenación. Hay perdón y hay castigo. Eso es lo que habrá en el juicio. Perdón y castigo. Ahora, perdón para los que se han arrepentido en Cristo Jesús. ¿Esos obtienen qué? El perdón de sus pecados. Y castigo, ¿para qué? Para aquellos que rechazaron el plan y la bondad de Dios. Entonces, eso es un hecho en cuanto a ¿qué? A el juicio de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 20,
versículo 11 y 12. Apocalipsis 20, 11 y 12. Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. 11 y 12. Sí, el 12. Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, la otra cosa que vamos a encontrar en el juicio es que todo será revelado. ¿Todo será qué? Revelado. Mejor dicho, eso es como si aquel día le hicieran un escáner espiritual. ¿A usted le han hecho algún escáner alguna vez en medicina? Que el médico tiene duda de algo y entonces le manda un escáner de un TAC de corazón o del cerebro o de las rodillas o algo, y entonces le pasan, es como una especie de radiografía, solo que la radiografía solo le muestra el esqueleto allí, el escáner le muestra es si tiene algunas cositas fuera de eso, y lo meten en una cámara, lo meten allá todo y pasa el aparato, o sea, le hace un escáner desde arriba a abajo, y ahí le sale ¿qué? Todo. Hay unos aparatos que le muestran hasta qué desayunó, o sea, le muestran todo. Entonces, en el día del juicio, ¿habrá qué? ¿Le harán qué? Un escáner espiritual. Ahora, eso no lo dice la Biblia, le digo yo de lo que va a pasar. Lo que dice la Biblia es, todo será revelado. Como dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y no hay nada que usted haya hecho en las tinieblas que no haya de salir a la luz. O sea, todo. Sus pensamientos van a estar ahí. Sus acciones también. Lo que dejó de hacer también. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces también ¿qué? Le va a salir lo que dejó de hacer. O sea, lo bueno que dejó de hacer. Y todos los pensamientos, las acciones, todo va a ser ¿qué? Revelado. Entonces cuando usted menos piense, oiga, pero es que usted tal día hizo esto. ¿Yo? Sí, mire, aquí está. Como ahora que cuando pasa alguna cosa, entonces las cámaras. Ya hay mucha cámara por muchas partes. Entonces, ¿qué hacen? Las cámaras. Por eso en las cámaras fue que encontraron unos ladrones saliendo de una casa robando y otros en motos llegaron y los atracaron a ellos. O sea que el ladrón le robó al ladrón. Pero ¿dónde salió? En las cámaras. Entonces, espiritualmente es lo mismo. El día del juicio el Señor le va a sacar ¿qué? Todo. Se lo va a revelar, se lo va a mostrar. Todo ello. Muy bien. Vamos al versículo 6. Romanos 2, versículo 6. A sus obras. Entonces, en el día del juicio, el pago va a ser ¿de acuerdo a qué? A todo lo que hicimos. O sea, todo será revelado. Lo otro es ¿qué? Que el pago será de acuerdo a lo que usted hizo, de acuerdo a sus obras. ¿Sí? Pero estas obras no habla de las obras que uno hace, digamos, de misericordia, de ayudar, sino de las obras malas que hemos hecho, ¿verdad? Será juzgado según sus obras todo. Todo, lo bueno y lo malo. O lo malo. Lo que hizo espiritual o materialmente. La obra de caridad o la no obra de caridad. Todo. La gracia. Es que no es para salvación. La gracia es para salvación. Lo que pasa es que en el día del juicio, a usted no le van a reconocer lo que hizo, sino si es salvo o no es salvo.
Los de la derecha, ahora, no es política, ¿no? Sino espiritualmente. Los de la derecha, dice el Señor, venid benditos de mi Padre al reino. Allí están, digamos, más o menos como estamos aquí sentados. Claro que ustedes, los de aquí de la izquierda, de mi izquierda, no están perdidos, sino estoy simplemente ilustrando el día del juicio. Unos están a la derecha y otros están a la izquierda. Los de la derecha están salvos, los de la izquierda están perdidos. ¿Dónde está el problema? El problema es que nosotros, pero ¿y yo por qué estoy aquí en la izquierda si yo era tan bueno? ¿O no? Y los de la derecha, ¿y yo por qué estoy acá si yo no era tan bueno? ¿Ve la diferencia? ¿Y yo por qué estoy acá si no era tan bueno? ¿Y yo por qué estoy acá si yo era tan bueno? Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre, si yo era pastor. Eso dice la Biblia, Mateo capítulo 6. ¿Qué dice? Muchos me dirán aquel día, ¿cuál? El del juicio. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué les diré? Nunca os conocí. Entonces, en el día del juicio ya están separados. No es que no es que venga usted es salva. Venga usted está perdido. Venga usted es salvo. Venga usted está perdido. No. Es que en el día del juicio le van a decir es por qué. No que lo van a separar ya. Unos están a la derecha y otros están a la izquierda del Señor. Ya están listos. A unos les dirá, venid benditos de mi Padre al reino preparado, y a los otros les dirá, id malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. O sea que no fue preparado para el hombre, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero el que rechazó, el que no aceptó el plan de Dios, termina acompañando a Satanás y sus ángeles. Entonces, en el juicio es eso, o sea, es como si alguien allí en la esquina cogió, le pegó un tiro a una persona y la mató. Lo coge la policía, ¿a dónde lo lleva? A la cárcel. ¿Pero ese fue el día del juicio? No. Hay un proceso, ¿cierto, doctora? Hay un proceso, y en ese proceso se aportan las pruebas. Y entonces, si fue con dolo o no, si fue con alevosía o no, si fue accidental. Entonces, todo le presentan, ¿qué? Todas las pruebas. Y cogen de la cárcel, lo sacan y lo llevan al juzgado. Y ahí el juicio. ¿Dónde estaba? En la cárcel. ¿A dónde lo llevaron? Al juzgado. Y el juez le dice, mire, porque usted lo hizo con premeditación y alevosía, y porque la persona estaba en unas condiciones inferiores a la defensa, y no había consistencia entre la defensa y la agresión, entonces usted tiene la pena máxima, y la pena máxima está entre 40 y 60 años, entonces le vamos a meter 55. ¿A dónde lo devuelven? También, porque nosotros tenemos que quitarle la vida a nadie. Eso, aunque sea en defensa personal. Pero ¿qué hace el juez ese día del juicio? ¿Dónde estaba la persona? En la cárcel. ¿Por qué? Porque mató. ¿Qué le hicieron? Un juicio. Y en el juicio el juez determina la pena y la culpabilidad. Y entonces le dice, usted es culpable, va y paga 60 años. ¿A dónde lo devolvió? A la cárcel. ¿O tenemos derecho a ir allá? No. ¿Ya está en el cielo o está en el infierno? Ya estamos en y el solamente infierno. le van a decir por qué está allí. Porque es que como algunos vamos a decir, pero yo por qué estoy acá si yo era tan bueno. Y yo por qué estoy acá si yo era tan malo. Uno se puede sorprender. Hay personas que nosotros hemos mandado al infierno que de pronto están en el cielo. Y hay otros que nosotros hemos mandado al cielo porque son tan buenos que de pronto están en el infierno. Lo que pasa es que nosotros juzgamos según las apariencias. Por eso dice el Señor, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces en el juicio simplemente le van a decir por qué está allí, cuál es la razón. No, pero es que
Señor, recuerda, en tu nombre estamos fuera. No, Señor. Ah, venga, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste. ¿Pero cuándo? Por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, no es que allí lo van a salvar o lo van a condenar. No, es que ya está salvo o está perdido. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su respuesta al plan de Dios. Juan capítulo 3, versículo 17 al 20, por favor. Juan 3, 17 al 20, para corroborar lo que les estoy mencionando. Juan 3, versículos 17 al 20, porque es que solamente nos quedamos en el 16, y el 16 es muy bueno, perdón, el versículo 16 es muy bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y ahí nos quedamos. Pero mire 17 al 20, Gloria Estela. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí, vamos por partes. Como dijo el filósofo Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que Dios no envió a su Hijo ¿a qué? A condenar el mundo. A condenar al mundo. O sea, Jesucristo no vino a condenarnos, sino ¿a qué? A salvar al A salvarnos. Sigue el mundo. versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hasta ahí. El que en él cree ¿qué? No ha sido condenado. No ha sido condenado. O sea, él no vino para condenar, vino para salvar. El que en él cree ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree ¿qué? Ya ha sido condenado. ¿Cuándo va a ser condenado? Ya. Ya. Entonces, ¿en el juicio qué? En el juicio lo que les estoy diciendo, usted está aquí por esto, porque no creyó. Usted está aquí porque no aceptó. Usted está aquí porque no se arrepintió en Cristo Jesús. ¿Sigue? Bueno, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí. ¿Cuál es la condenación? Amar las No, tinieblas. lo que dice el texto, ¿cuál es la condenación? Y esta, que la luz vino al La mundo. luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? No la recibieron, no amaron. No amaron la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. que la luz. Entonces, ¿es culpa de Dios? No, No. de nosotros. Él vino a rescatar, a lo suyo vino y los suyos Recibieron. no le recibieron. Sigue. Las tinieblas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ajá. Entonces, toda buena obra es hecha en Dios. Entonces no hay ningún mérito. No, pero es que yo hice, yo serví, yo di. ¿El Señor qué dice? Hizo lo que tenía que hacer. Es que a eso fue que nos mandó el Señor. ¿O a quién de ustedes lo mandó a hacer lo malo? Levante la mano. ¿El que lo mandó el Señor a hacer lo malo? Ninguno. A todos nos mandó a hacer el bien. Pero amamos más que las tinieblas que la luz. Entonces es problema de nosotros. ¿Sí? Pastor, las personas que van muriendo de acuerdo a sus cosas que hicieron, o van a un solo lugar, o Dios tiene un sitio y un sitio, al condenado y al salvo. ¿Cómo es ahí? El que muere sin Cristo está condenado, de acuerdo a lo que dice Juan. El que no cree en Él ya ha sido condenado. No es que lo van a condenar, es que ya está. ¿Recuerda la ilustración que les coloqué del tipo que mata a la persona? ¿A dónde lo llevan? A la cárcel, ya está. Está en la cárcel, es culpable, está allá. Solo que todavía no le han hecho el juicio y el juez no le ha dicho cuánto tiempo tiene.
Aquí el problema es que ese día el juez no le va a decir, eso le sirve pero a los que creen que van al purgatorio, pero no le sirve a los que creen en la Biblia. A los que creen que van al purgatorio les sirve porque piensan que con rezos y todo lo demás los van a sacar de allá. Pero a los que, lo que dice la Biblia es que simplemente ¿qué? Hay cielo y hay infierno. Entonces, murió sin Cristo, ¿dónde está? Infierno. Muere con Cristo, ¿dónde está? En el cielo. ¿Ya? Solo que en el día del juicio te van a decir por qué. ¿Cuál es la razón? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve hambre, no me diste de comer. Estuve desnudo, no me visitaste. Enfermo, no viniste a mí. ¿Pero cuándo? No lo hiciste con estos pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Pero entonces nos salvamos por obras. No, nos salvamos por gracia. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ojo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras ya están. Y Dios las preparó. Y Dios lo puso a usted y le dijo, vaya, hágalas. El problema fue que Dios me dijo, vaya, hágalas. Y yo, mañana. No, otro día. No, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero yo hice una buena obra y entonces Dios me va a recompensar. No. Hizo únicamente lo que tenía que hacer. La recompensa ya Dios se la está dando todos los días. Cada que usted respira, ¿eso es una bendición o no? Vea, el hecho de haber podido venir acá en esta mañana por sus propios medios, con toda dificultad, con todo problema, con luchas de rodilla, con con dolores de cabeza, con trancón de cobijas, con todo eso, usted se levantó y llegó acá. ¿Eso ya es una qué? Bendición, ¿o no? Eso ya es bendición. ¿Quién de ustedes se vino sin desayunar? No porque esté ayunando, sino porque no tenía. Y entonces, como no tenía que comer, se le tocó venirse así. Pues si hay alguno, dígame y vamos a desayunar juntos. Ahora. Pero siempre Dios tiene ¿qué? Dios siempre tiene su provisión. No he visto justo, dice el salmista, joven fui y he envejecido. O sea que está hablando de toda la vida. Joven fui y he envejecido. Y no he visto en toda su vida, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Y yo le creo a Dios, ¿usted? Amén. Eso es. Bien, seguimos entonces. Seguimos con el juicio en Romanos capítulo 2, versículo 8, hermano Jorge. Con los tiempos que lleva, pues la he pasado. Pero hermanos, no olvidemos sobre todo esto que está diciendo el pastor ahora. No olvidemos, porque hay mucho católico romano que ese tipo de preguntas las hace. Entonces, para hacer énfasis en eso y aprendámonos algunos versículos para saber cómo responderles, porque muchos están ahora sedientos, hermano, de ello. ¿Por qué el sacerdote no nos dice esto? ¿Por qué no nos dice el otro? ¿Por qué no nos dice? Y no podemos callarnos. Amén. Entonces, no olviden, hay un juicio, y el juicio es para salvación o condenación, para castigo o para perdón, para absolución o para condenación. El juicio, para salvarse, la oportunidad la tiene aquí y ahora. Y ustedes que nos están viendo y escuchando por santel.info, la salvación es aquí y ahora. Usted tiene la oportunidad de salvarse ya. ¿En quién? En Jesucristo. En el día del juicio no hay oportunidad de salvarse.
Ahí puede usted contratar al mejor abogado y no le va a servir, porque es que el único abogado que tenemos es Jesucristo, y es para aceptarlo antes del juicio, no en el juicio ni después del juicio, es antes. O sea, la persona que va a ir a un juzgado no contrata el abogado en el juzgado, ¿o sí? No está allí ante el juez y, ¡ay, un momentico, espere, yo contrato un abogado! No, ya tiene que haber ido con él. O se lo asignan por... el Estado le asigna a uno si no tienen con qué pagar. Entonces le ponen un abogado, pero no puede ir ante el juez sin abogado. Y no es en ese momento, señor juez, me da un momentico, es que yo voy a llamar a ver si contrato un abogado. No, en el día del juicio del Señor, en el juicio espiritual, tampoco es que ese día va a decir, ay Padre, permíteme, recuerda en Lucas 18, en Lucas 15, permíteme que yo vaya y le diga a mis hermanos que les advierta. No, para eso tienen a Moisés y a los profetas. No, es que si alguno va de entre los muertos, ahí sí creen. No, ya no hay oportunidad. O sea, o se salvó o se perdió aquí y ahora en Cristo Jesús. Nada más. Veamos versículo 9. Perdón, versículo 8. Es que me salté el 8. Versículo 8, solo el versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, sino que obedecen a la injusticia. ¿Y el 9? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el juicio judío en primer lugar y también sobre el griego. Muy bien. El juicio de Dios no es excluyente. Esa es la otra premisa. El juicio de Dios no es excluyente. ¿Es para quién? Para todos. Aquí hay un problema, y es que el judío está diciendo, es que nosotros tenemos ventaja. ¿Y por qué es la ventaja del judío? Porque primeramente se nos confió la palabra del Señor. Porque es que ustedes hicieron la tarea, les dije que leyeran del versículo 17 al 29, ¿lo hicieron? Eso, ¿ahí qué dice? Dice, es que nosotros recibimos la ley, nosotros enseñamos, somos guías de ciegos, ¿cierto? ¿Recuerda cuando leyeron? ¿Y qué es somos hijos de Abraham, guardamos la ley, y todos esos son méritos buenos, pero no son excluyentes, no los deja por fuera del juicio. El juicio de Dios es ¿para quién? Para todos, al judío primeramente y también al griego, o sea, al no judío. Cuando dice al griego, recuerden que en ese momento Grecia había dominado todo lo conocido. ¿Cómo? Hay una discriminación, primero judío. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Sí, pero es el juicio. Pero es que son los primeros en que van a ser juzgados. No es lugar de privilegio, sino que dice, serán juzgados al judío primeramente. Ahora, ¿por qué al judío primero? Porque se le dio primero la escritura, porque son el pueblo de Dios. Y después de ellos, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Por qué? Porque también se nos dio la palabra de Dios. Y después, ¿a quiénes? A los que no han recibido la palabra. Pero a esos que no han recibido la palabra van a ser juzgados por la revelación dada, como les decía en días pasados. O sea, la conciencia, la ley escrita en su mente y en su corazón. Entonces, de acuerdo a la revelación, pero primero al judío, ¿por qué? Porque se les confió la palabra del Señor. Y se les confió la palabra del Señor para que se la contaran a otros. O sea, para que el pueblo judío fuera testigo de Dios a todas las naciones. Y a nosotros se nos confió el evangelio para que fuéramos, ¿qué? Testigos a todas las naciones, igual. Entonces, por eso dice, no hay excusa. No tenemos excusa.
tenemos que ser salvos en Cristo y ser testigos del amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús, o sea, compartirle a otros, hablarle a la familia, vecinos, amigos, conocidos. ¿Por qué? Les contaba una ilustración en días pasados acerca de que, ¿qué opinaría usted? Su mamá tiene cáncer y el vecino tiene el remedio, y el vecino sabe que usted tiene el remedio para su mamá y el vecino no se lo comparte. ¿Qué pensaría usted de ese vecino? Ese es mucho desgraciado, ¿cierto? Ese es mucho desgraciado, ¿vean? Mi mamá muriéndose y él con el remedio y no lo comparte. Bueno, el mundo está muriendo de un cáncer que se llama pecado. Y usted tiene el remedio. Su familia está muriendo de un cáncer que se llama pecado. Y usted tiene el remedio. Pero si no lo comparte, el judío tenía la ley, la Torá. El judío tenía la revelación de Dios. El judío tuvo la protección de Dios y la guía de Dios toda su vida. Pero no fue testigo a las naciones. Dijeron, nosotros somos los escogidos, estos son los malos. Estos son los gentiles. Los gentiles son como perros. Por eso cuando la Biblia dice los perros estarán afuera, no es el chandoso peludo. No, es que ellos llamaban a los gentiles perros. Por eso dicen los perros estarán afuera, o sea, afuera del templo. Ellos no podían entrar al templo. Ellos fueron excluyentes. Dios no es excluyente. Y el juicio será para todos. Para usted y para mí. Para el religioso y para el ateo. Para el consagrado y para el impío. No hay exclusión. Esa es otra premisa del juicio. Continuaremos la próxima semana, entonces, estudiando este libro. Vamos a concluir el libro de Romanos capítulo 2, el capítulo 2, luego entraremos al 3 y terminaremos mirando las otras características del juicio de Dios. Recuerde que el capítulo 2 habla solamente de ¿qué? Del juicio de Dios, que es justo, que habrá un día en que se hará, o sea que va a ser una realidad, es inevitable. El juicio de Dios es ¿qué? Inevitable, no lo podemos evitar. Que el juicio de Dios no es excluyente, no deja a nadie por fuera, al judío y también al no judío. Y que el juicio de Dios es según la justicia divina, según el carácter de Dios. Pedro, y terminamos. Yo creo que el juicio de Dios no va a tener mucha parafernalia en esas cuestiones. Hay una sola frase en la Biblia que dice: yo nunca voy a declarar inocente al culpable. Y el culpable va derechito cuando le toca a él. Y el inocente, si hay inocente... No hay justo ni uno, al que Dios justifica. Sí, pero ya porque usted se puede imaginar que eso que usted está explicando, toda esa parafernalia que hay ahí, eso no lo aguanta ni Dios lo aguanta, pastor, porque son millones, trillones de gente. Ahora, Pedro, el asunto es que como leíamos en Juan, el que no cree ya está condenado. El que cree no es condenado. O sea, ya. Unos están a la derecha y otros a la izquierda. Simplemente ese día le van a decir por qué. Y aunque hay trillones de personas,
no se le olvide que la eternidad es eternidad. O sea que hay tiempo, habrá tiempo para juicio todos los días, todo el que quiera. Y Dios no se cansa. Así que nosotros lo miramos de manera antropomórfica. Y, uy, pero Dios con ese juicio, con ese montón de gente que... Pero es que es eternidad. Mejor dicho, habrá tiempo para todo lo que quiera. Por eso debemos estar preparados más bien para esa eternidad, estar en el Señor. Démosle gracias al Señor por el estudio y luego entramos a la alabanza. Padre, gracias te damos, Señor, por la palabra tuya dada en esta mañana, y permite que sigamos reflexionando y meditando en tu propósito para nuestras vidas. Gracias por el testimonio que dejó el apóstol Pablo en el libro de Romanos y en este capítulo 2 que nos enseña acerca de tu juicio. Gracias también porque ese día del juicio tendremos a un abogado que nos defiende, tu Hijo Jesús, y a la vez es el juez. Entonces, gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y misericordioso para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. La ventaja del día del juicio para usted y para mí es que el juez, que es el que condena, fue el que murió por nosotros. ¿Quién nos condenará? Léase Romanos capítulo 8 y entonces usted va a encontrar que ¿quién nos va a condenar si el que nos condena fue el que pagó por nosotros? Esa es la ventaja que tenemos. Por eso hay que aceptar a Jesucristo y caminar en Él.